Bueno, buenos días, compañeras y compañeros. Estamos en otra concentración, otro lunes más, y para tratar cuestiones importantes. Lo más importante es el seguimiento a la cuestión que prácticamente nos está ocupando en esta entrada de año, pero nos está ocupando sobre todo por la preocupación que introdujo el hecho de que en el Congreso de los Diputados echaran atrás el decreto que contemplaba la revalorización de las pensiones para 2026 y la prórroga del escudo social que se venía aplicando desde hace ya 15 años con motivo de la crisis, la prórroga de las medidas del escudo social. Y en el Congreso de los Diputados, como sabéis, lo hemos debatido muchas veces, echaron abajo ese decreto, no lo ratificaron y quedó sin vigor. El decreto, los partidos que votaron en contra decían que bueno, que no tenían inconveniente en aprobar la revalorización de las pensiones, pero que no estaban de acuerdo con el decreto del escudo social porque favorecía la ocupación de vivienda y favorecía a los ocupas. Pues bien, ya sabéis que todo eso ha tenido un recorrido después de la partición por parte del gobierno de ese real decreto en dos reales decretos. Entraban también en vigor, ese es el mecanismo, entran de nuevo en vigor, pero en el plazo de un mes tienen que ser ratificados. El lunes pasado estuvimos hablando aquí que no sabíamos cuándo se llevaba al pleno del Congreso de los Diputados, hoy ya sí se sabe. Este jueves 26 se llevan de nuevo a ratificación los dos reales decretos ley. Ahora hablaremos de ellos porque ha sido el motivo, como decimos, el motivo que nos lleva ocupando este inicio de año. Nos lleva ocupando por la preocupación y por la importancia de lo que contiene en cada uno de los decretos. Eso hizo que los movimientos de pensionistas del Estado decidiésemos que entre los días 21, 22 y 23 se hicieran concentraciones, protestas, movilizaciones del tipo que se pudiera en todas las localidades y ciudades del Estado que se pudiera. Nosotros, junto con los compañeros de la plataforma de pensionistas de Jaén y otras organizaciones y movimientos sociales, habíamos organizado en Jaén una concentración en la Plaza de los Jardinillos. Allí está cerca la sede del PP para por lo menos poder señalar al PP y decirle que es parte del culpable de que estos decretos no salgan adelante por su voto en contra. La concentración estuvo bien. Bueno, en honor a la verdad, hay que decir, cada vez nos juntamos menos personas, Yo no me explico esa situación preocupante de personas que le afectan y le va a afectar en su día a día y en sus condiciones de vida, y allí habría un centenar escaso de personas, y le van a afectar las medidas que ahí se están poniendo, probando, o las medidas contra las que nosotros nos movilizábamos este sábado. Van a influir en su día a día, van a influir en sus condiciones de vida. La gente prácticamente pasa como si no fuese con ellos. Luego, yo no sé, tal vez los oiremos llorar por los supermercados, en los bares, por la calle, o algunos hasta incluso, esta mañana decía Mariano, dice, me encontré con uno despotricando y decía que este gobierno, el hijo puta de Pedro Sánchez, que me va a hacer, que como no habían aprobado el Real Decreto Ley, que me va a hacer que me bajen la pensión. Pero hombre, en este caso no es muy justo decir eso, si es totalmente lo contrario. Entonces yo no sé qué piensa la gente, porque es que es importantísimo eso, que le afecta en su día a día, le va a afectar en su vida. El hecho de que tenga, por ejemplo, la pensión revalorizada, no hay ni que decirlo, va a cobrar más o va a cobrar menos todos los meses. Pero luego otras medidas sociales, el hecho de que tú tengas un alquiler de vivienda, te lo hayan subido desproporcionadamente porque el edificio lo ha comprado un fondo buitre
el edificio lo compró un fondo buitre, quiere echar a todos los vecinos, te sube el alquiler al doble, al triple, no puedes pagarlo y te acoges por lo menos a una moratoria para que el Estado, las administraciones, la comunidad autónoma, el ayuntamiento procuren buscarte un alquiler social, un alquiler asequible, un algo, y mientras se te busca lo que llaman, eso se llama solución habitacional, mientras se busca eso, no te puedan desahuciar de la vivienda, eso es un avance, eso es una tranquilidad, eso es una garantía en tus condiciones de vida. Si eso no nos interesa, ¿qué es lo que nos interesa? Digo yo, esa es una reflexión que yo hago, digo, ¿qué es lo que nos interesa? Pues bien, decir que en Jaén alrededor de un centenar de personas hemos visto y hemos compartido. En Madrid fue ayer, en Madrid hicieron la concentración ayer, en Sevilla la harán hoy por la mañana. Cada provincia o cada localidad se ha organizado como ellos mejor ven y según su disponibilidad. En fin, este movimiento de rechazo, lo bueno que tiene es que es un movimiento unitario y entonces tiene su repercusión, tal vez con la salvedad y con el lamento que estaba diciendo yo, por lo menos la impresión que estoy tomando, el lamento de cómo se ha desarrollado en Jaén, pero tiene su repercusión, y dice, estamos aquí. Es más, yo creo que a nadie se le escapa, a ninguno, a nadie se le escapa que ahora que otra vez va a pasar por el Parlamento, Partido Popular, Vox y Junts dicen que bueno, que el decreto de las pensiones iban a votarlo a favor. A nadie se le escapa que no saben la repercusión que tiene y no se quieren poner en contra. Veremos qué pasa el día 24. Pero ya han anunciado también esos mismos tres partidos que no van a votar a favor del decreto de las medidas del escudo social. Si decae, afectaría mucho. Yo voy a empezar, por ejemplo, por los pensionistas. Hay pensionistas que se están beneficiando de eso, en varias de las medidas. Se están beneficiando algunos que se han visto en esa situación, en esa situación extrema ya, de no poder pagar su alquiler y se han cogido a la moratoria para que no los desahucien. Algunos de esos son pensionistas que venían teniendo un alquiler antiguo y a los que cuando le sube, si tienen una pensión mínima o tienen una pensión de 1.100 euros, lo que sea, no pueden hacer frente al alquiler. Pero es que también hay medidas que para personas vulnerables no se le pueda cortar el suministro básico para mantener una vida y para mantener una vivienda, de luz, de agua y de gas. Se buscan soluciones, se buscan ayudas para personas vulnerables desde las administraciones, ayuntamientos, servicios sociales, pero que no se le pueda cortar el servicio. Pero es que además otra de las que muchos de los pensionistas, que afecta a muchísimos pensionistas, es prorrogar unas bonificaciones especiales para personas vulnerables, bonificaciones especiales en el bono social eléctrico para personas vulnerables del 42,5%. Si las medidas no entran en vigor, deja de tener esa subvención. Y para personas vulnerables severas del 57,5%. Pues decaerían esas medidas y deja de tener esa subvención. Por eso decía, y ahí, en esa franja de personas vulnerables, hay muchas y muchos pensionistas, porque como decíamos, cuando hablamos de las pensiones y de la revalorización de las pensiones, como decíamos, no hay nada más que mirar, porque esos datos están asequibles para todos, que los pone a nuestro servicio la Seguridad Social, el Ministerio de Seguridad Social. Esos datos están ahí. No hay nada más que mirar. En diciembre, con motivo de la revalorización, hice una consulta y había 5 millones de personas con una pensión por debajo de 1.000 euros. Pues esas personas, si no tienen otros recursos u otros ingresos, rellenan su solicitud y tienen derecho al bono social eléctrico. Si decae,
pues tendrán que pagar más de energía eléctrica. Por eso decía que todas estas cuestiones afectan muchísimo, muchísimo. En este troceo, esperemos el jueves a ver qué hacen, ya digo, esos tres partidos que dicen que van a tirarlo abajo. En este decreto, el gobierno, para intentar la aprobación, habló con PNV, habló con el Partido Nacionalista Vasco, modificó en algo dos cosas. Modificó que este nuevo decreto tuviera que no se podía, o sea, que no se paralizaba el desahucio si la vivienda era propiedad. Vale, había cogido eco. Bueno, modificó para que si la vivienda era de un propietario particular y constituía su primera o su segunda vivienda, no se paralizaba el desahucio y se llevaba el desahucio a cabo. O sea, eso es una modificación nueva, intentando buscar mayoría suficiente para la aprobación. Otra modificación era que reforzaba todavía más y simplificaba el sistema de compensación que recoge la misma ley, el sistema de compensación que recoge la ley para los propietarios afectados, para compensarles los gastos que dejan de percibir, lo simplificaba y lo hacía más rápido para que no existieran problemas si algunos estaban encontrando problemas en la tramitación de su reclamación por los gastos que dejaba de percibir. Que hay que recordarlo de nuevo, la misma ley que establecía una moratoria, no una supresión temporal por motivo de la crisis de esos desahucios mientras no se proporcione una solución habitacional, la misma ley ya recogía, no es nuevo, recogía el mecanismo para compensar a los propietarios por la renta que dejan de percibir, incluso por los gastos que tienen, todos los gastos que tuvieran y que dejan de percibir, que tienen que abonar ellos. O sea que eso ya lo recogía. Pues bien, este nuevo, que se va a votar el día 26, este nuevo decreto, contenía esas dos modificaciones. Parece ser que el gobierno llegó a un acuerdo con el PNV y el PNV ya sí lo iba a aprobar, pero las noticias que tenemos por prensa es que Partido Popular, Vox y Junts se van a oponer. Por eso enlazo con lo que decía al principio. Esto va a afectar a muchísimas personas. Esto va a afectar a las condiciones de vida de muchísimas personas. Especialmente las personas más desfavorecidas, especialmente las personas más vulnerables, que son las únicas que por su situación familiar, económica, se podían acoger a eso. Especialmente para esas. Entonces, tiene mucha importancia. Incluso aquí cabría también hablar de quienes muchas veces acusan a los pensionistas o los movimientos de pensionistas de solo preocuparse de su pensión. Nuestra preocupación no es solo por nuestra pensión, es por todas las condiciones de vida de todos los trabajadores, de los empleados, en este caso del escudo social, de las personas más desfavorecidas. Porque si nosotros solo nos hubiésemos preocupado de nuestra pensión, y como nos están diciendo que no hay problema, que nuestra pensión, que la revalorización de las pensiones la van a sacar adelante, pues diríamos, no hay problema. Aquí no hay problema, en España no hay ningún problema. Me han revalorizado a mí la pensión, en España no hay ningún problema. No es el caso, pero no es el caso no solo de aquí, de Linares y de la plataforma de Linares, porque seamos muy buenos o lo que sea, no es el caso en todo el Estado. Por eso habíamos hecho lo que decimos, por eso habíamos hecho, aún a sabiendas de que nos dicen que bueno, que las pensiones no tienen problemas para revalorizarlas, habíamos hecho, junto con otros movimientos sociales de defensa del derecho a la vivienda, habíamos hecho este fin de semana esta llamada de atención para estos tres partidos, a ver si se le cae la cara de vergüenza de votar en contra de eso, junto con todos esos movimientos sociales. Se ha hecho este fin de semana esa campaña de movilizaciones. Digo por si alguien también luego nos empieza a acusar de que a los pensionistas van nada más que en plan egoísta. Si no le hubieran
si les revalorizaran sus pensiones ya los pensionistas están de acuerdo. No es el caso y se puede comprobar. Bueno, pues eso es la actualidad. Tenemos que seguir haciendo este seguimiento. Esa es la actualidad hasta que veremos en qué acaba esto. Y luego pues también podríamos hablar, yo simplemente lo dejo esbozado. Podríamos hablar de otra noticia también importante por la que nos preocupamos y por la que siempre nos hemos preocupado aquí, que influye en el salario de los trabajadores y en el salario, en este caso, de los trabajadores que menos cobran. No sé qué día, recientemente, el gobierno ha aprobado ya la revalorización del salario mínimo interprofesional. El SMI es la clave del sostenimiento de los salarios. Fijaros, es muy importante porque regula los salarios, especialmente de las personas que trabajan en sectores muy minoritarios, personas que tienen tal vez menos capacidad de organización en sindicatos, personas, por supuesto, que están todas fuera de un convenio, tienen menos capacidad de organización de cara a reivindicar sus condiciones de vida y todo. Entonces, es una base mínima que se establece, su nombre lo indica, salario mínimo interprofesional, es una base mínima que se establece, por debajo de la cual no deberían de cobrar ningún trabajador. Bueno, se ha revalorizado un 3,1%, se ha revalorizado el salario mínimo interprofesional. Tiene una importancia grandísima en las condiciones de vida de 2 millones de personas a nivel estatal. También afecta porque marca como si dijéramos, marca un tope mínimo para los salarios. A partir de ahí marca un tope para que el resto de trabajadores se decidan a firmar en convenio y firmar mejoras sobre ese salario mínimo interprofesional. Afecta muchísimo a las condiciones de vida de los trabajadores de este país y afecta muchísimo a los salarios de los trabajadores de este país. Afecta con una carga importantísima de futuro. La carga de futuro es que están cotizando por ese SMI. Luego, cuando llegue su jubilación, tendrán la pensión según lo que han cotizado. Y todos sabéis que llevan 7 u 8 años con una elevación muy superior al resto de convenios y al resto de salarios, porque el salario mínimo interprofesional estaba bajísimo y es de justicia que suba. Y además en este año, por ejemplo, pues el 3,1 prácticamente es mantener el poder adquisitivo, porque la inflación, el IPC, acabó el año en el 3%. Entonces, creemos que habría que hacer un esfuerzo superior, pero valoramos, y hay que valorar, y ahora lo podemos hablar, valoramos y hay que valorar la trayectoria y la senda de crecimiento que lleva el salario mínimo interprofesional desde hace tiempo. Cosa que también tendría que pensar muchos trabajadores si estuviesen gobernando otros, si esa senda de subida de su salario se daría. Todas esas reflexiones son las que conviene que nos hagamos y muchas más, las que cada uno quiera. Yo solo dejo estos dos temas dibujados, y si alguien quiere hablar o decir algo, que pida la palabra y podemos debatir más cosas. José, ¿ha conectado? Espera que conecto yo ahí. Vale. Bueno, si alguien quiere hablar o alguien quiere... Si alguien quiere que lo diga. A ver. Buenos días. Estamos diciendo lo que pasa, el escudo social, que era algo que queríamos defender el sábado en Jaén, se cuartea por todos sitios, porque queremos que el que
no tiene casa la tenga, que hay mucha gente que se queda fuera y hay un montón de necesidades. Allí encontramos alguna disidencia porque Isabel Mateos, una mujer que ha sido responsable y sigue siendo responsable de estos desahucios en Jaén, y que a ella a nivel provincial llegan de todos los pueblos, que fulano, que aquí hay una familia que lo han echado a la calle, le duele muchísimo, y entonces pues efectivamente, como resulta que aquí el responsable de todo lo que pasa es el asesino Pedro Sánchez, pues claro, encuentra por dónde puede o se intenta a la gente que le duele esto apoyar al uno y apoyar al otro. Entre los que estábamos allí había gente que le dolía que Isabel Mateo chillara porque no puede atender a las llamadas que le hacen cuando van a desahuciar la gente que tiene. Claro, estábamos, y claro, quien trata de atender a tantas necesidades, pues dice, atiendo a estas que son más urgentes o más necesarias, y siempre queda alguien sin atender. Esa es la desgracia que tenemos, de que la responsabilidad y el conocimiento de lo que pasa no lo podemos atender con el suficiente miramiento. También quiero comentar un poco que resulta que este sitio, que es donde nos juntamos a gente que tenemos alguna sensibilidad, pues lo ocuparon ayer y pusieron un sombrajo aquí la gente de Vox. Vienen repartiendo ya una especie de encuesta muy tendenciosa, muy sectaria, y que la gente cuando lo ve, como tiene revueltas cosas, yo estoy pendiente de eso. Una de las cosas que es, en principio, suprimir a todos los partidos de izquierda. Luego, ahí, de los inmigrantes, efectivamente, todos los que sean delincuentes, que ya lo son, y todo ese tipo. Como yo estaba ahí enfrente, pues digo, usando mi derecho de expresión, me vine al toro. Y vine aquí diciendo que, amiguetes, estáis a favor de expulsar a los inmigrantes, incluso a que no les den trabajo cuando tienen que mirar y cuidar hasta a vuestros padres. Y además sois muy patriotas, españoles, 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 con la bandera ahí puesta, y españoles, españoles para Trump, porque vuestro jefe es el lamebotas de Trump y de toda la canalla que lo acompaña. Estaban aquí, se quedaron un poco sorprendidos que alguien viniera a su hormiguero a decirle lo que estábamos, pero mientras iban empezaron a decir, sí, este es uno de los pensionistas que está ahí. Digo, efectivamente, soy uno de los pensionistas que formamos un corro que se abre para cuando quiere alguien hablar, pero no, los que pasan por aquí, que son de otra cuerda, lo que hacen es montarse en una moto e insultarnos desde la moto. Y estuve zumbándole, ellos me decían algunas cosas, que si el asesino de Pedro Sánchez, que si los comunistas, que si lo otro, pero yo seguía a lo mío diciéndole todo lo que está pasando. Ellos estaban sorprendidos, y ya llegaba el momento en que me acerqué y estaba, digo, sí, yo creo que el derecho de expresión lo tenemos todavía concedido. No sé si pasa algún tiempo, qué pasará con ese derecho de expresión. Y entonces llegué al fin, y allí estaba en una mesa y me explicaron que estaban pasando una encuesta sobre lo que quiere el personal, y es una encuesta de 20 puntos a la que tienes que contestarle con un sí o con un no, y claro, de lo más sectario, siempre le pone el azucarillo que justifica toda la mierda que lleva alrededor. Llegué allí y en determinado momento expliqué, y que estaba allí, que estaba explicando las cosas, y digo, sí, creo que estoy aquí y que yo no soy como vosotros, y estoy aquí para ello. Y llegó el momento ya, me parece que era el propio concejal el que dice, vete a tomar por culo. Digo, gracias por vuestra atención. Además, me encontré a
a un señorito que lo encontré un día del promotor de Andalucista, y me lo encuentro, digo, hombre, ¿qué clase de andalucista eres tú? Digo, y se enfadó y me pegó un empujón. Viendo que la cosa iba así, la lista de la congregación me llamó, vente para acá, vamos a hablar tranquilamente. Efectivamente, ella era la encargada de la comunicación. Estuvimos hablando, claro, allí ya nos escuchábamos y nos planteábamos, y entonces estuvimos hablando, y si yo estoy de acuerdo con usted en todo lo que dice, algunas cosas no, pero que sí que tiene usted mucha razón. Digo, ¿ha visto usted que están hechos unos basiliscos? Dice, no, pero esos son. Digo, esos están aprendiendo de lo que hacen sus mayores en el Congreso. ¿Qué? Dice, sí, yo tomaré nota y se lo diré a mi superior. Yo, de verdad, creo que estamos llegando muy tarde a esto. Ellos no son solamente una serie de desarrapados que van por el insulto por delante. Detrás de ellos hay una campaña y una estrategia muy bien estudiada. Steve Bannon y otra serie de gente tienen metido, y entre toda la maraña tienen esa señora que con muy buenas palabras quiso convencerme aquí. Efectivamente, ya les dije, y les he dicho dónde pueden leer e informarse de todo lo que decimos, y me dio su dirección porque no sé qué sirva de nada, pero le voy a explicar, y cuando me encuentre como con su amigo de los demás, ya hemos hablado de lo que decimos y de por dónde vamos cada uno. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Compañero, voy. Déjale a Pedro. Vale, vale. Ahora que está la izquierda, que se quieren unir, que tanto eso, ¿por qué nosotros no nos reunimos? O con los del PSOE, con los otros, con todo el mundo, y tratamos de explicarle esto. Yo estoy diciendo el otro día, han venido 100 personas, yo soy ya de Perime, de ver a 100 personas, y estamos luchando por lo de salario mínimo, por lo de socios, y aquí no aparece nadie. Y muchas veces te quemas y dices, bueno, pues si le das por culo a uno, pues se lo den a todos. Y eso es lo que pasa. Y yo, muchas veces te quemas, ni quieres ver la televisión, ni quieres ver nada, porque la gente que le interesa realmente no viene. Pero luego sí van cuando le falta de aquí, para lo de la luz, para lo del agua, todas esas cosas. Entonces yo lo que veo es eso. Se puede pedir una reunión en algo, hablar con el PSOE, con la Izquierda Unida, y a ver si se puede hacer algo, y que acudan aquí sin siglas y sin nada. Es lo que pienso. ¿Alguien quiere? Muy bien, compañero, muy bien hablado. Así es como hay que defender las cosas. Y vamos a seguir todos aquí, vamos a seguir luchando. Gracias, Pepe. Bueno, hablando de reivindicaciones y de derecho a la expresión, nosotros, pensionistas, tenemos todo el derecho a reivindicar nuestras necesidades, nuestras carencias, todo el derecho. Nosotros no nos quejamos de que los obreros de la construcción salgan a la calle a reivindicar sus cosas. ¿Por qué nadie tiene que decirnos a nosotros si reivindicamos o no reivindicamos nada más que lo nuestro? Nosotros reivindicamos lo que nos parece que nos interesa reivindicar, y para eso estamos aquí. Cualquiera puede coger un día y hacer como nosotros, pedir su permiso, montar el plantón y hacer sus reivindicaciones. Pero eso me parece que ya está bien que tengamos que estar justificándonos de todo. Somos un colectivo que tiene unas necesidades y que no todas están cubiertas, desgraciadamente. Muchos de los que estamos aquí, por fortuna, las tenemos, pero somos conscientes de que hay muchísimos más que tienen pensiones que no les sirven ni para una semana. Entonces, ¿por qué no podemos reivindicar nosotros eso? ¿Por qué no tiene que venir la gente? Es que los pensionistas no hacen más que reivindicar, porque nos da la gana y porque tenemos derecho a eso, ¿vale? Y respecto al derecho de expresión,
pues y denme el viento. Yo con toda la educación del mundo puedo dirigirme a cualquiera de los grupos políticos que hay y decir y cantarle las 40 bajo mi punto de vista, ¿no? Y estrategias, todas las tenemos. Todos tenemos nuestra estrategia. Nosotros tenemos una estrategia bastante interesante, que es la de dar la palabra a cualquiera que viene por aquí, porque comprobamos que los únicos que toman aquí la palabra somos nosotros. La gente que piensa distinto, yo llevo ya un montón de tiempo viendo que se te ponen al lado y sí, no sé qué, levanto, y en el momento que toca hablar, ¡pum! ¿Vale? Entonces, ¿qué más? ¿En qué sitio ves tú que se reúna la gente, teóricamente pidiendo por sus cosas, y luego dé la palabra a quien quiera para que hable de lo que quiera? Eso no se ve, eso no se ve, no se ve. En mi pueblo tenemos también el plantón de los pensionistas, pero no hay turno de palabra. Allí nos dan unas pancartillas que ponen unas consignas y eso es lo más, que vamos todos con la consigna que nos han repartido. Pero es que aquí se da la palabra, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Porque yo me encuentre un grupo de señores del PP que son el no va más de la mecánica y me acerque y le diga, oye, pues no estoy de acuerdo, o hacer como dice Antonio, ¿no? La patria no es una bandera, no es un trapo. La patria es nuestro trabajo y nuestro esfuerzo y nuestra preocupación por los demás. Eso es la patria. No estar dando por culo para hacer creer que aquí es que, como decía el otro día el espabilado de Feijóo, que España se está haciendo pedazos. ¿Pero qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde estaba él en los años 70? ¿Dónde estaba él, mi tío? ¿O en los 60? ¿Dónde estaba? En fin, que ya está, nada más que eso. Muy bien, hay una cosa que ha quedado Muy bien, en el aire. compañero. Hay una cosa que ha quedado en el aire y si quiere Antonio, que le ha venido a la memoria a raíz de lo que ha dicho Pedro. Bueno, supongo que Pedro ha dicho una cosa que siente mucha gente. Dice, bueno, ¿por qué no? Acércate. Sí. Bueno, es que en cuanto me pongo, tengo que ponerme de frente. Bueno, que hay una cosa que me ha dicho Antonio. Dice, pues mira, con respecto a lo que tiene Pedro, yo lo relaciono con la conferencia del otro día que hubo en Úbeda de Baltasar Garzón y cosas que se hablaron allí. Yo creo que digo, pues mejor dilo tú, leche, que eres el que lo ha... Sí, efectivamente, como aquí ya se habló, cuando hay alguna cuestión de esta, la anunciamos para que quien quiera pueda ir. De aquí de Linares fuimos unas cuantas personas, pero aquello fue muy interesante para responder ante quienes estamos de vuelta de todo cansados de que nuestra voz no sirva. Entonces, claro, lo que dijo Baltasar Garzón a las 200 personas que afortunadamente nos reunimos allí es algo que tiene mucha autoridad, porque lo dice una persona de que ha sido expulsado de su trabajo porque hacía daño al poder y que después de ser expulsado de su trabajo ha recorrido las 7 partidas pidiendo y ayudándole al que no puede. Y entonces, el otro día estuvimos y afortunadamente hubo un compañero que hizo una grabación de lo que se dijo. Y él empezó fundamentalmente diciendo, no podéis esperar a lo que Baltasar o cualquiera haga. Si no estamos un pueblo dispuesto a responder, desgraciadamente me lamento que la consigna la dio el tío del bigote, que decía, el que pueda hacer, que haga. Y nosotros que somos tantísimos, le hiciéramos una pequeña parte a esa consigna, iría. Pues bien, Baltasar dijo, yo hago lo que puedo, pero si no hay una gente que tiene conciencia de ser una persona, y como esa persona, una mínima parte de las 8.000 millones de personas que hay en la Tierra, vamos mal. Es imprescindible que cada cual tengamos conciencia de lo que hacemos y ayudamos.
y casi quienes estamos medianamente no tenemos ni derecho a renunciar. Es una obligación proporcional la que tenemos cada uno de mirar alrededor y tirar para adelante. En ese sentido, como se ha grabado la conferencia de Baltasar, que me parece interesante y además muy aleccionadora, esa se va a distribuir por todos los medios que tenemos, entre otros los que tiene la Asamblea de Pensionistas. Y aquellos que, por favor, estemos al loro, que lo cojamos y lo divulguemos por donde sea, porque hay soluciones. Poco a poco lo que se hace desde el que puede, como Baltasar, y cada uno de nosotros con nuestros vecinos y allá donde podamos. Muy bien, compañero. Sí, compañero, yo quisiera... Vale, un segundo. Era por terminar, que lo que dice Antonio, de entrada, en el chat de la plataforma de pensionistas de WhatsApp lo pondremos. De entrada está también en la página web del Encuentro Democrático de Linares. Eso solamente meterse y en el buscador ponemos Encuentro Democrático de Linares y ya nos salen ahí los vídeos de la conferencia y todo, y han colgado también ese chat. Y luego, pues, como dice Antonio, lo compartiremos intentando que llegue al máximo de gente, porque además el mensaje no es precisamente para que tome todo el mundo una posición unívoca y una posición la misma y tal, sino precisamente el mensaje para que cada uno lo vea, reflexione, le haga reflexionar y tome la posición que él crea con más conocimiento causa, analice, con las aportaciones que le hacen, analice y tome sus propias conclusiones. José, ¿vale? Muy bien, compañero. Pues yo también voy a decir aquí una palabra. La verdad es que hay mucha gente, que me dice, pero bueno, vosotros qué es lo que estáis haciendo ahí en el paseo. Mucha gente. Y me respeta decir, nosotros estamos aquí luchando y vamos a seguir luchando todos los lunes. Todos los lunes mientras podamos vamos a seguir aquí luchando. Porque aquí es donde tenemos que estar luchando nosotros, compañeros y compañeras. Todos por delante y todos unidos, jamás seremos vencidos. Compañeros y compañeras. Las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne. Gobierne quien gobierne. las pensiones se defienden. Ahí está, compañeros. Vamos a continuar con la lucha. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Si no, una cosa, en esta cuestión de que no hemos profundizado mucho en lo del salario mínimo interprofesional, pero bueno, no por extenderme, pero decir, argumentar un poco por qué decía que lo del 3%, pues, se queda escaso, y lo sabemos por qué se ha quedado escaso. Es cierto que venimos de un periodo, el salario mínimo interprofesional en 2018 estaba en 735 euros. Este año, con la subida del 3%, ha pasado a 1.221 euros, un 66% en 8 años. No es que, por lo menos yo, mi valoración, no es que me queje, no me quejo. Hay que valorar precisamente el impulso que se ha dado al salario mínimo interprofesional, pero resulta que estamos en un periodo de crecimiento económico que nos dice, un crecimiento económico, la economía española está creciendo por encima de la Unión Europea, la economía española está creciendo, es la que más crece de los países de la OCDE, que va aparejado, que ojo, no se nos escapa, que va aparejado a un crecimiento también exagerado de los beneficios empresariales. ¿Y qué parte de ese pastel está cayendo en los trabajadores? Por eso decimos que valorando en su justa medida los incrementos que ha tenido el IPC, o sea, el salario mínimo interprofesional, creemos que hay que seguir haciendo un esfuerzo superior, porque a los trabajadores que están generando
son los que en conjunto están generando esa riqueza, no le está llegando en la misma medida que le está llegando a los empresarios. No está llegando con la misma justicia ese reparto de la riqueza. Está acaparándose cada vez en menos manos y juntándose cada vez más, además coincidiendo con el sector de las grandes multinacionales y las grandes empresas. Son las que acaparan cada vez más parte de ese tartar, cada vez más parte de esa producción, y tenemos que exigir un reparto más justo de esa riqueza. Simplemente esa era la queja. Intento ponerla en los justos términos, porque si no va a venir también el que decía, como a Mariano le decía, ves tú, por Pedro Sánchez no me suben la pensión. No, vamos a poner las cosas en sus justos términos. Yo creo que casi siempre, si algunas veces nos hemos equivocado, y si he sido yo, que soy el que más hablo, pues asumo mi culpa, pero casi siempre intentamos mantener aquí el rigor. No empezamos a dar cuestiones falsas y a decir cuestiones falsas. Ya digo, si alguna vez las hemos dicho y yo las he dicho, pido disculpas, pero no es con esa intención con la que vamos. Por eso hay que poner las cosas en sus justos términos. Y bueno, otra cosa. Si en algún momento alguien quiere decir algo, que lo diga. Si no, otra cosa. Las concentraciones estas hay que solicitarlas con un mínimo de 10 días de antelación, pero tampoco se pueden solicitar con un máximo de un mes. O sea que no se puede solicitar ahora la de noviembre. Hay que solicitarla cuando quede menos de un mes y con 10 días de antelación. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque cuando hicimos la solicitud para esta concentración de hoy y para la del próximo lunes, día 2 de marzo, pues luego nos llamaron de la subdelegación del gobierno, que es a quien se le hace la comunicación de la concentración, y nos dijo que para el día 2 de marzo ya había una concentración convocada aquí en este sitio, y coincidiendo en algunas de las horas, coincidiendo con la nuestra. Yo le dije, hombre, si aquello es nuestro, ¿cómo no vais a quitar esto? Dice que no podía hacerlo, que ya había una concentración. Digo, si nosotros la hacemos todos los años, todos los días, todos los lunes del año allí, dice, pero si la han solicitado, dice, quedamos a que nos hagáis algún cambio, o cambiáis el horario y la ponéis muy temprano, o la ponéis más tarde, o cambiáis el lugar, o cambiáis lo que sea. Entonces, como el horario, por lo que se ve, luego lo veremos, por lo que se ve, dicen que es una manifestación de autónomos o algo así, que parten desde allí arriba y vienen hacia aquí, y tienen hasta las 12. Entonces nosotros vimos que no podíamos adelantar muy temprano, era desde las 10:30 a las 12, no podíamos ni tampoco retrasarla más, y lo que hemos decidido es cambiar, y nos vamos a concentrar en los jardines de Santa Margarita. Entonces, el próximo lunes, a la misma hora, a las 11, ahí mismo en los jardines, ahí buscamos una explanada y ahí hacemos la concentración. Era la explicación, por eso he estado dando la explicación esta. Próximo lunes, allí. Al siguiente ya sí venimos aquí, porque ya la tengo comunicada y me han dicho que sí. Entonces, al siguiente aquí, pero el próximo lunes nos vemos allí. Si alguien quiere decir algo más, y si no, el próximo lunes nos vemos. Pues muy bien. Muchas gracias, compañero. Y ánimo, compañero. Venga, gobierne que gobierne. Las pensiones se defienden. Gobierne que gobierne. Ahí está, compañero.